Bien, adelante la doctora a cargo del tribunal. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Dando inicio a la audiencia el día 6 de septiembre del 2025 a las 13:20 horas, en proceso a presentarme. Mi nombre es Abril Burstein, soy la jueza a cargo del juzgado número 4 en lo civil y comercial, primera instancia, en el Departamento Judicial de Dolores, por el que tramitan los autos caratulados. Julieta Florencia contra Torres Elisa, daños y prejuicios automotores sin lesiones. Se abre la audiencia de vista de causa prevista según los artículos 360 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Recordamos que se procederá a la videograbación de la audiencia para registrar lo actuado de la misma, en la cual las partes posteriormente podrán acceder a esta videograbación en los sistemas provistos y validados por la Suprema Corte en los términos de la Resolución 3683 del año 2012. A continuación, le cederé la palabra al excelentísimo secretario, el cual procederá a la identificación de los presentes, siendo las partes acompañadas por sus respectivos letrados y los testigos. Muchas gracias, doctora. Entiendo que están todos presentes, ¿no? Los testigos, tanto los testigos como las partes con sus respectivos letrados. Esto es así. Tenemos una persona, Lucila Cabrera, sin video, ¿puede ser? Bien, tiene algunos problemitas ahí de video. No obstante, le pedimos si lo puede solucionar. Ahí está, ahí está. Bueno, encontrándose todos presentes, la magistrada va a disponer la circulación de la palabra. Entiendo que primero a las partes para la prueba confesional. Genial, muchísimas gracias, secretario. Sí, en un principio queríamos destacar que este juzgado se adhiere al sistema de oralidad en pos de validar los principios de economía procesal, inmediación y oralidad, por lo que comenzaremos con la prueba confesional en que las partes serán interrogadas libremente. No obstante, se les recuerda a los declarantes que todo lo que diga será adquirido como prueba dentro del proceso, pudiendo ser utilizado a su favor o en su contra. Los reconocimientos serán entendidos como confesión expresa. Por lo tanto, comenzaremos con la prueba confesional y posteriormente iremos hacia la prueba testimonial. Daremos inicio a la prueba comenzando con la parte actora. La parte actora se encuentra presente. Presente. Genial. Se le recuerda que debe responder por sí misma con verdad y claridad y que su silencio o respuestas vacías podrán ser entendidas como conversación ficta. ¿Presta juramento de decir la verdad? Sí, Genial. Por favor, si puede comenzar a contarnos los hechos que la traen a este tribunal. bien. Bueno, estoy acá a raíz de un accidente de tránsito, en el cual se encontraba involucrada en mi vehículo, una Traffic blanca. El día 15 de marzo recibí una llamada aproximadamente a las 4:30 de la madrugada, donde el conductor de la camioneta, en ese momento la conducía Agustina, me informa que había tenido un accidente en la ruta 2. Ella estaba yendo hacia Mar del Plata a buscar insumos. Nada, yo me dedico a ese emprendimiento de trasladar y proveer frutas y verduras. Entonces Agustina se dirigía a buscar los insumos temprano y bueno, nada, me llamó a esa hora para avisarme que había tenido un accidente, que la chocaron desde atrás, nada, un camión. Se la escuchaba muy asustada, claramente, y bueno, nada, estaba esperando que llegue la ambulancia. Excelente. Bueno, le cedo la palabra a la letrada de la parte contraria por si quiere realizarle alguna pregunta a la parte actora. Disculpen, de letradas, ¿desean realizarle alguna pregunta a la parte actora? Bueno, No siendo tenemos preguntas así, por ahora, señora jueza. excelente. Bueno, siendo así, le cedo la palabra a la letrada de la parte actora. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está, doctora? Bueno, comienzo a preguntarte, ¿es usted la titular del vehículo involucrado? Sí, sí, soy la propietaria de la camioneta.
¿Podrías decirme la marca, el modelo y la patente, si es que te Sí, acordás? sí, es una Mercedes-Benz color blanca, modelo MB 180 si no me equivoco, y la patente es AAE 473. ¿Cómo te enteraste del siniestro? Bueno, como mencioné, me llamó Agustina, que en ese momento estaba conduciendo la camioneta. La contraté a través de una empresa de transportes. ¿Y por qué la señorita Agustina conducía su vehículo el día del hecho? Bueno, porque la había contratado para que vaya a buscar los insumos a Mar del Plata. Es una tarea que hago habitualmente, es mi emprendimiento, y a veces contrato gente porque no lo puedo hacer yo. ¿A dónde se dirigía? Bueno, en ese momento, por ruta 2 hacia Mar del Plata. ¿Siempre realiza los envíos en ese horario? Sí, es el horario habitual de búsqueda de insumos, ya que nosotros trabajamos con verdulerías e intentamos trasladarlos, bueno, justamente antes de la apertura del local para que tengan los insumos frescos. ¿La señorita Agustina iba acompañada? Sí, iba acompañada por un muchacho que se llama Franco, que es el que le ayudaba a la carga y descarga de los cajones de verduras y frutas. ¿Recuerda qué daños materiales sufrió el vehículo? Y la camioneta tiene, bueno, en principio toda la parte de atrás abollada, las puertas, bueno, todas rotas, los vidrios rotos, las luces de atrás también, no puede abrir las puertas. ¿Y podría relatarnos qué prejuicios le causó esta situación en su vida diaria? Sí, la verdad que me causó, nada, varios perjuicios en mi vida personal, ya que yo soy madre soltera, o sea, la camioneta del vehículo básicamente es mi fuente de trabajo, y soy el único sustento familiar. Yo soy la que lleva el alimento a mi casa, tanto para mí como para mi hija. Somos las dos solas. Además, bueno, la camioneta esa para mí tiene un valor sentimental muy grande, ya que me la dejó mi padre, quien falleció a raíz de la pandemia. Es el único bien material, digamos, el único recuerdo tangible que tengo de él. Así que bueno, la verdad que quedé devastada con esta situación. No tengo más preguntas, gracias. A usted. Genial, muchísimas gracias. Siendo así, procedo a darle la palabra a la parte demandada. Elisa Torres, por favor, ¿está presente? Sí, Genial. Se le recuerda que debe responder por sí misma con la verdad y claridad y que su silencio o respuestas evasivas podrán ser tenidas como mm, confesión ficta. ¿Presta juramento a decir la verdad? sí, Excelente. Por favor, ¿podría delatar sus hechos? sí. Yo iba con el camión acoplado, una Ford, iba transitando por la parte lenta, no en la parte rápida. Iba a kilometraje acordado, como señaliza el kilometraje más o menos 80 kilómetros, 90, no recuerdo bien. Em, Nada, eran las 4 de la mañana, era de noche. En la ruta no había visibilidad porque era una ruta descampada. Eh, Veo igual al Mercedes, a la Traffic, pero no lo veo bien iluminado de la parte trasera. eh, y fue de repente donde no lo vi y me lo choqué. De ahí mismo bajé igualmente, y vi también a Agustina como el acompañante verificando a ver si estaban bien. Y bueno, luego pasaron lo que pasó. Se llamó a la policía y demás. Muchas gracias. Le cedo la palabra a la abogada de la contraparte por si tiene alguna pregunta que realizar. Sí. Buenas, Elisa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, comienzo a preguntarte. ¿Recordás la fecha del accidente? Sí, fue el 15 de marzo del 2023. ¿Recordás, perdón, ¿recordás la hora aproximada en la que ocurrió el accidente? Y fue más o menos 4 de la mañana, aproximadamente. No recuerdo bien exacto, pero sí, fue a la madrugada.
¿Qué tipo de camión conducías? Una Ford acoplado, cargo, modelo cargo. ¿Y en qué estado se encontraba el vehículo antes de salir? No, estaba en buenas condiciones, iluminación bien, todo en perfectas condiciones. ¿Recordás cómo estaba el clima esa madrugada? No recuerdo bien, pero estaba más o menos nublado. Sé que directamente la ruta estaba un poco húmeda, la calle, el asfalto. ¿Te acordás a la velocidad aproximada también a la que circulabas? Me opongo, señoría. Ya lo respondió la testigo. Lo respondió, dijo 80 kilómetros. Al lugar. Listo. ¿Había otros vehículos transitando por la zona en ese momento? No, no vi ninguno. ¿Podrías relatarme cómo fue la mecánica del choque? No, yo iba transitando de la parte lenta y de la nada me lo vi al la traffic y fue apenas, como decirle, un toque, nada más. No fue tan impacto violento, al contrario. ¿Te acordás si realizaste alguna maniobra para evitar el choque? Sí, igualmente, como repito, iba al kilómetro correspondiente, como tendría la camioneta, el camión acoplado, y no fue de impacto. Mantenías el control total del vehículo, digamos, en ese instante. Así es. ¿Qué hiciste inmediatamente después del choque? Como dije anteriormente, me bajé de la camioneta y vi tanto a los ocupantes que estaban en la tráfico, a ver cómo estaban. ¿Recordás si intervino personal médico? Me opongo, señoría. Sí, Ya lo contó la testigo también. Contó cómo fue la mecánica, que hubo policía, etcétera. Disculpe, letrado, pero no al lugar debido a que la parte contraria está realizando una pregunta pertinente. Por favor, proceda, abogada. Vuelvo a preguntarte, ¿recordás si intervino personal médico? sí, ¿Fuiste sometida a un control de alcoholemia por la policía? sí, ¿Y cuál fue el resultado? negativo. Y para cerrar, ¿tuviste algún contacto con la víctima después del hecho? No, No tengo más preguntas, gracias. gracias. Muchísimas gracias. Siendo así, le cedo la palabra a, al abogado de la parte demandada. ¿Desea realizar alguna pregunta? No tengo preguntas yo. Genial, muchísimas gracias. Bueno, entonces daremos por concluida la prueba confesional y continuaremos con la declaración de los testigos. Siendo así, le cedo la palabra al excelentísimo secretario. Bien, doctora, de conformidad con el protocolo de gestión de la prueba en el sistema de oralidad, los testigos van a declarar alternadamente, uno por la parte actora y luego por la demandada. Eh, Primero tenemos al testigo Nicolás Salas, por la parte actora. ¿Cómo le va, Salas? Claro, buenas tardes. Bien. Le recordamos que tiene obligación de decir verdad. Lo contrario está reprimido por el Código Penal. ¿Es consciente? Sí, Bien. ¿Le comprenden las generales de la ley? ¿Tiene algún tipo de interés? Perfecto. Magistrada, le cedo la palabra. Genial, muchísimas gracias, secretario. Siendo así, le cedo la palabra a la abogada de la parte actora para que proceda a interrogar a su testigo. Gracias. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? hola, buenas tardes. ¿Sabe por qué fue citado? Sí, por un accidente de tránsito. Contame si recordás la fecha de ese accidente. Era un 15 de marzo de 2023 y lo recuerdo porque al otro día cumpleaños mi hijo, 16 cumpleaños mi hijo, y bueno, justo cuando ocurrió el hecho me dirigí hacia Mar del Plata, que es donde él estudia, a visitarlo, por dicho motivo.
¿Recordás la hora? Era la madrugada, entre las 4 y las 5 de la mañana. ¿Podrías contarme qué es lo que te acordás? Sí, yo venía circulando por la ruta 2, camino a Mar del Plata, como dije, eh, y bueno, la ruta nada, se encontraba tranquila, poco tránsito. Yo venía circulando por el carril izquierdo, sería el carril rápido, y bueno, me fijo a ver qué vehículos hay cerca para planear una maniobra de sobrepaso, porque veo que hay dos adelante, era una tráfica y un camión, una tráfica adelante y un camión atrás. Yo estaba aproximadamente a unos 10-15 metros de ellos, y cuando voy subiendo mi marcha para sobrepasarlo, veo que el camión también acelera, por motivos que desconozco, y bueno, se produce un contacto entre la parte trasera de la tráfica y delantera del camión, eh, chocando en modo central uno con el otro, digamos. ¿Recordás la marca y el modelo de los vehículos intervinientes? Modelo no lo recuerdo, ambos eran de color blanco y sé que la Traffic era de marca Mercedes-Benz y el camión marca Ford. ¿Y recordás cuántas personas iban en cada vehículo? Em, el camión iba manejado por una sola persona y la Traffic por dos personas. Solamente una se bajó, la conductora, pero llegué a notar que adentro de la Traffic había otra persona. ¿Recordás cómo estaba el clima ese día? Una noche linda, despejada. ¿Y la densidad del tránsito? Como dije, era tranquilo. Los únicos vehículos circulando a esa hora éramos nosotros tres. ¿Recordás las condiciones de la ruta? Estaba en condiciones óptimas, buenas condiciones. ¿Y te acordás a qué distancia aproximada te encontrabas de donde ocurrió el hecho? Como dije, cuando planeaba la maniobra de sobrepaso, me fijé previo, obviamente, qué vehículos tenía cerca y noté que los únicos eran ellos, a unos 10-15 metros adelante mío, por el carril derecho, digamos, el carril lento. ¿Recordás la mecánica del choque? La mecánica, como dije, fue el camión acelera por motivo que desconozco y se produce un contacto entre su parte delantera y la parte trasera de la Traffic, chocándolo, o sea, el camión de la Traffic lo chocan en el medio, en la parte trasera central. ¿Y a raíz de esto recordás daños materiales en los vehículos? Sí, bueno, una vez ocurrió el hecho, yo me bajé, frené y me bajé para ver bueno, algunos necesitaban asistencia, estaban bien los conductores, y me acuerdo haber visto la Traffic, era obviamente ubicada, tiene una bochón bastante grande atrás, entre otros daños, y el camión también tenía algún que otro detalle en el paragolpe delantero. Y una vez que se produjo el siniestro, ¿qué hiciste? Frené, a ver bueno, si las personas necesitaban ayuda. Vi que ambos estaban conscientes, sobre todo la chica que conducía la Traffic, estaba muy nerviosa, estaba muy asustada, había quedado como aturdida por el hecho y bueno, se notaba nerviosa, pero me dijo que estaba consciente, que me quedé tranquilo, le pregunté si precisaba algo más, que llame a alguien, me dijo que no, entonces ahí fue cuando le dejé mi número de teléfono por cualquier cosa y bueno, como noté que ambos estaban bien, seguí mi viaje a Mar del Plata. ¿Y recordás si intervino personal médico Cuando yo estuve, no, y personal policial? porque como digo, me fui al instante. A ver si estaba bien, me dijeron que yo iban a llamar a pedir ayuda, digamos, se van a comunicar con quien sea necesario y bueno, yo dejé mi número y seguí mi viaje. Listo. Muchísimas gracias. No tengo más preguntas. Genial, muchísimas gracias. Siendo así, le cedo la palabra al abogado de la contraparte por si quiere realizar alguna pregunta. Nicolás, ¿cómo estás? Voy a hacer preguntas, señora jueza. ¿Qué tal? Por Bien, favor. vamos a concentrarnos en cuando suceden los hechos y dónde estabas vos. Dijiste que estabas en el carril izquierdo, ¿verdad? Ujú. Bien. ¿Y estabas adelante de la Traffic o detrás de la Traffic? Detrás del camión, o sea, Bien, detrás detrás de del camión. ambos, de ambos. Bien, entonces el camión dijiste que es más grande que la Traffic. ¿Cómo le va? Gracias. Perdón, dijiste que estabas detrás, dijiste que el camión era más grande que la Traffic. Sí, Bien. ¿Pudiste ver la Traffic?
el estado de la tráfico? Perdón, su señoría, me pongo. Es repetitiva, lo acabo de decir. Voy a ir al punto, señoría. Disculpen. Quiero No al llegar al lugar, por punto. favor, reformule, por favor. Bien. Entonces, para concentrarnos en los hechos, vos estabas detrás del camión y por lo tanto, ¿pudiste ver la tráfico en el carril izquierdo? Sí, vi a ambos vehículos. Bien, pero dijiste que el camión era más grande que la tráfico. Sí, Bien. ¿Y pudiste ver el estado de la tráfico antes de la mecánica del hecho? Porque sí, hablaste de daños materiales. sí, sí, eran en un buen estado. Tenían ambos luces, yo por eso logré ver a los dos. Eh, no noté ningún detalle ¿Y relevante en cómo cuanto a... pudiste ver la tráfico si estabas detrás del camión? Perdón, Que es más grande que la tráfico. quería terminar mi declaración. Por favor, Disculpe. orden. Respete cuando Eh, habla el testigo, por favor. no vi ningún detalle relevante en ninguno de los dos vehículos que me llamó la atención. Los dos tenían luces y por eso noté verlos. Los noté antes de sobrepasar. Bien, y una última pregunta. ¿Cómo pudiste ver la tráfico estando detrás del camión si el camión era más grande y vos ibas en un vehículo chico? Perdón, Porque su yo, señoría ya le contestó. No, no contestó, señoría, no contestó esa pregunta. Vuelve a ser No al repetitiva. lugar, señora abogada, disculpe. Por favor, prosigan. noté ambos vehículos porque, como dije, yo venía por el carril lento, o sea, el carril derecho, y yo venía por el izquierdo. Entonces, por en de perspectiva, los llevo a ver. Bien, no más preguntas. Genial, muchísimas gracias. Siendo así, le cedo la palabra al secretario. Bien, continuamos con el orden de los testigos. La señora Brisa Acuña se encuentra presente. Sí, me encuentro presente. ¿Cómo le va, Acuña? Bien. Recuerde que está comprendida por la obligación de decir verdad y le consulto si le comprenden las generales de la ley. ¿Tiene algún interés en el pleito? No, ningún interés. Bien, doctora Agustín. Genial, muchísimas gracias. Bueno, le cedo la palabra a su abogado para que le realice las preguntas que considere pertinentes. Gracias, señora jueza. ¿Cómo estás, Brisa? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Podrías, ¿podrías presentarte y decirnos por qué estás acá? Me llamo Gunia Brisa, tengo 38 años y trabajo en el Hospital San Martín. Vivo en la ciudad de Chascomús. Trabajo por turnos, así que a veces salgo del hospital muy temprano, a veces salgo de madrugada y otras veces incluso durante el día. ¿Y qué haces en el Hospital San Martín? Me encargo de la limpieza del mismo. Bien. ¿Y sabes el motivo por el que estás acá? ¿Nos puedes contar? Sí, por el accidente que ocurrió en la madrugada del 15 de marzo de 2023. Esa noche volvía de mi turno del hospital, manejaba por la ruta 2 hacia mi casa, cerca del kilómetro 78, eran aproximadamente las 4 a.m. Me encontraba manejando por el carril izquierdo, el carril rápido, y pude observar, mediante el parabrisas, que delante mío, en el carril derecho, circulaba un camión Ford cargo con acoplado. El camión mantenía una velocidad normal, para nada alta. El acoplado lo obligaba a ir muy despacio y muy cuidadosamente. Delante de él vi un vehículo mucho más pequeño, pero no pude ver en el estado en el que se encontraba antes del accidente. Noté que se encendieron las luces de freno del camión y no pudo evitar el impacto. Yo creo que esto puede ser porque la ruta no se encontraba del todo seca y la visibilidad no era del todo perfecta tampoco. Se podía llegar a ver un poco por las luces de los autos, incluso había un colectivo cerca que permitía la visión, pero después vi que la camioneta tenía daños un poco superficiales, pero siguió funcionando. Así que eso me hace creer que no fue tan grave el impacto. Bien, ¿y qué hiciste cuando viste el suceso? No, en ese momento mi prioridad era llegar a mi casa después de un turno agotador, así que seguí por mi camino.
decidí no detenerme porque preferí dejarlo en manos de las autoridades que seguramente estarían por llegar pronto. Bien, gracias, Acuña. No tengo más preguntas. Me reservo Gracias. del Genial. Sondrio. Muchísimas gracias. Por lo tanto, le cedo la palabra a la abogada de la parte actora, si desea realizar preguntas. Sí, le quería preguntar, em, la parte demandada con anterioridad dijo que no había nadie en la ruta y vos acabas de decir que sí, que aparte de vos había más personas. ¿Qué me podés decir sobre eso? No, lo único que puedo decir es que se encontraban más vehículos. No tengo más preguntas, gracias. Bien, continuamos Genial. entonces con el orden o va a ser alguna pregunta, doctora. No, continuemos con el orden, por favor. Perfecto. Tenemos a la testigo Agustina Coletti. ¿Se encuentra presente? Presente. Bien, le recordamos, al igual que los otros testigos, que está comprendida por la obligación de decir verdad. ¿Tiene algún tipo de interés en este pleito? ¿Le comprenden las generales de la ley? No me comprende. Bien, doctora Agustín. Genial, muchísimas gracias. En un principio, testigo Agustina, me gustaría hacer una consulta. Por lo que tengo entendido, usted fue contratada por una empresa, ¿no? Que se dedica, bueno, al tema del transporte. Sí, toda mi vida me dediqué a prestar servicios y manejarle los autos a las demás personas. Genial. ¿Hace cuánto tiempo usted maneja, tiene la licencia para este tipo de trabajos? Manejo de toda la vida, la verdad ya no tengo recuerdo. Soy del campo, entonces nos enseñan a manejar desde chicos y es la primera vez que tengo un accidente, lamentablemente. Genial. Esa es mi consulta. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a la abogada de la parte actora. Hola Agustina, ¿cómo estás? Hola Valentina. Te consulto, ¿sabes por qué fuiste citada? Sí, por un accidente que tuve. ¿Recordás la fecha del accidente? 15 de marzo fue en el 2023. ¿Recordás el día y la hora? Era un sábado y era de noche todavía, eran las 4:30 de la mañana más o menos. ¿Podrías contarme qué es lo que recordás? Sí, estaba yendo hacia Mar del Plata por la ruta 2, iba por el carril lento, acompañada de Franco, mi compañero de laburo. Estábamos yendo a buscar verdura y fruta porque teníamos que pegar la vuelta para hacer el reparto. Y nada, de repente siento un impacto y era que tenía, cuando miro por el retrovisor, tenía un camión encima que me había chocado en la parte trasera de la tráfico. ¿Recordás la marca y modelo de los vehículos intervinientes? Sí, yo andaba en una Mercedes-Benz, el modelo no me lo acuerdo, y el camión era un camión con acoplado marca Ford, si mal no recuerdo. ¿Y recordás cuántas personas iban en cada vehículo? Yo iba con Franco, como te dije anteriormente, mi compañero, y la persona que iba en el camión iba sola. ¿Y recordás cómo estaba el clima ese día? La verdad que era una noche despejada, no había mucho tránsito, para lo que vengo acostumbrada, habían pocos vehículos, así que la verdad súper tranquila la ruta. ¿Y las condiciones de la ruta cómo eran? No, perfectas, en óptimas condiciones. La ruta 2 siempre está bien. ¿Y recordás la mecánica del choque? Como te decía, venía por el carril lento y de repente siento un impacto y era el camión que me había chocado. ¿Recordás a qué velocidad aproximada ibas? Y mira, la Traffic, como hacemos transporte, tiene un tacógrafo que nos suena cada vez que superamos determinada velocidad y suena cuando llega a los 90 kilómetros y no había sonado, así que debo haber andado a unos 80 más o menos. ¿Recordás daños materiales en los vehículos? Sí, cuando me bajé estaba desesperada, porque imagínate, no era mía la camioneta, tenía abollado toda la parte de atrás, se habían roto los vidrios, y bueno, el camión también tenía una abolladura. Y una vez que se produjo el siniestro, ¿qué hiciste? Me bajé desesperada a ver que estaba todo bien, me preocupé un poco porque dije, acá me quedo sin trabajo, eh,
te digo, es la primera vez que me pasa algo así en la ruta. Y nada, cuando me bajé a ver que esté todo bien para hablar con la persona del camión, justo apareció un chico que también iba hacia Mar del Plata, me preguntó si estaba todo bien, le dije que sí, y después yo llamé a Florencia, que es quien me contrató, para decirle que nada, que lamentablemente había sufrido un accidente y yo no sabía cómo hacer para contarle, porque con qué cara le digo que me chocaron sus camionetas. ¿Y recordás si intervino personal policial? Sí, llegó la policía, vino, nos tomaron los datos y después también llegó el personal médico. Gracias, no tengo más preguntas. Gracias. Genial, muchísimas gracias. Siendo así, le cedo la palabra al abogado de la parte demandada por si desea realizarle alguna pregunta a la testigo. Hola, su señoría, tengo preguntas para Agustina. ¿Qué tal? Por favor, le cedo la palabra. Sí. Hola, Agustina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Sabe la antigüedad del vehículo del actor al momento del accidente? No, Perdón, la su verdad que no. señoría, es irrelevante la pregunta. Al lugar. Bueno, ¿puede asegurar que el vehículo estaba en perfecto estado antes del siniestro? Sí, estaba en perfecto estado. Ok. ¿Sabe si el actor contrató otro transporte para suplir la falta de su vehículo cuando usted tuvo el accidente? Luego, No tengo ni idea. ¿tiene conocimiento directo de que el actor dejó de trabajar por completo a raíz del accidente que usted sufrió con su vehículo? Yo creo que sí, porque a mí no me llamaron más y yo hace años vengo haciéndole los repartos. ¿Notó cambios concretos en la vida personal y laboral del actor después del accidente que usted tuvo? Supongo que sí, no tengo idea. O sea, ¿sabe que esas dificultades se deben al accidente y no a otras causas? Por el monto elevado que pide Perdón, su para... señoría, es impertinente la pregunta, no tiene por qué estar respondiendo eso la testigo. No al lugar. Se considera relevante debido a los daños pedidos, así que por favor reformule la pregunta. No, está bien, desisto de la pregunta. No más preguntas, su señoría. Bueno, por favor, Señora secretario. jueza, tengo como abogado de la parte demandada, tengo dos preguntas. Ok, por favor, prosiga. Bien, respecto a la mecánica del hecho, usted dijo que tenía un compañero y vio por el espejo retrovisor cuando la chocaba, el camión de atrás, ¿no es cierto? No dije exactamente eso, pero, o sea, dije que vi cuando sentí el impacto, miré para atrás y tenía encima un camión, pero sí, por el retrovisor. Bien, ¿y en momentos anteriores había visto el camión por el espejo retrovisor? Sí, Bien, no más preguntas. Genial, muchísimas gracias. Yo tengo una consulta para hacerle a la testigo referida a el tacógrafo que le puso la compañía dentro del vehículo. ¿Podría comentarnos a todos los presentes para qué sirve eso? sí, es un dispositivo que suelen tener las camionetas en las que trabajo, las distintas empresas. eh, Tiene como un pin en el que vos apoyás y registra a partir de cuándo te subís a la camioneta o el vehículo que uses. Y lo que hace es delimitar las velocidades para no tener inconvenientes con el hecho de que es de una empresa y no es de uno. Genial, muchísimas gracias. Por favor, secretario. Bien, gracias, doctora. Continuamos con el orden de los testigos. Tenemos a Ludmila Duarte, la tenemos presente. Presente. Bien, ¿la comprenden las generales de la ley, Duarte? Sí. No escuché bien, dijo que sí. No, disculpe, no escuché, yo no lo escuché a usted. Ah, bien, 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 bien. Recuerde que tiene obligación de decir verdad. Sí. Bien, doctora. Muchísimas gracias. Sí, a los abogados de la parte demandada, por favor, su testigo.
Buenas tardes, Ludmila. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿cómo está? Bien. ¿Podrías presentarte? Buenas tardes, me llamo Ludmila Duarte, tengo 35 años y soy chofer de un colectivo de línea rural donde cubro tramos de la Ruta 2. Trabajo para una cooperativa local y mis horarios van a variar según la necesidad del servicio. A veces manejo de madrugada, otros en horarios diurnos y no siempre paso por los mismos puntos de la ruta, siempre depende de la demanda que haya. Perfecto. ¿Sabes por qué fuiste convocada el día de hoy? Sí, porque la madrugada del 15 de marzo de 2023, que era miércoles, estaba conduciendo a mi colectivo por la ruta 2, cerca del kilómetro 78, alrededor de las 4 de la mañana, llevando a unos pocos pasajeros que regresaban de un turno nocturno. En ese momento vi un camión con acoplado circular delante mío y no parecía ir a alta velocidad, ya que el acoplado lo obligaba a mantener una marcha más lenta y controlada. Esa noche me acuerdo que había una leve neblina y la iluminación era casi nula. Solo las luces de los vehículos permitían ver algo adelante. Noté también un pequeño vehículo más adelante, pero no que el camión chocara fuertemente contra el vehículo desde atrás. Más bien pareció que ambos vehículos se encontraban en una situación complicada por las malas condiciones de la ruta y la falta de luz. Pero no se vio un impacto tan violento y vi que el camión llegó a frenar porque se vio las luces de freno. Bien. Y tras toda esa situación que dificultó el clima y la noche, la oscuridad, ¿qué hiciste luego, siendo que vos estabas conduciendo un colectivo con pasajeros? Como mi prioridad era la seguridad de mis pasajeros, seguí adelante con cautela, sin detenerme, ya que tenía que cumplir con el horario y el circuito y llegar a la terminal. Además, no vi mayores daños que los superficiales de los vehículos y sabía que la policía o las autoridades iban a llegar pronto. Buenísimo. No más preguntas, señora jueza. Genial, muchísimas gracias. La parte de actora, la letrada, ¿desea realizar alguna pregunta? Sí, te quería consultar por el clima que recién dijiste. Para que quede claro, ¿había neblina Sí, y estaba nublado? sí, ¿Y a qué velocidad aproximada venías vos? 70. No tengo más preguntas. Ok, muchas gracias. Por favor, le cedo la palabra al secretario. Bien, doctora, nos queda una sola testigo por la parte demandada. Kimei Leiva, ¿la tenemos presente? Sí, acá estoy. Bien, ¿le comprenden acaso las generales de la ley? ¿Tiene algún tipo de interés? No, ninguno. Bien, le recordamos que estaba bajo juramento de decir verdad. Sí. Magistrada, Genial, muchas gracias. Por lo tanto, a los letrados de la parte demandada les cedo su testigo para que le hagan las preguntas pertinentes. Bueno, buenas tardes, Kimei, ¿cómo estás? Bueno, ¿podrías presentarte más o menos a qué te dedicas y demás? Sí, buenas tardes. Bueno, yo me llamo Kimei Leiva, tengo 35 años y soy vendedora ambulante. Tengo un puestito improvisado de frutas y bebidas que me suelo poner en distintos lugares de la Ruta 2, dependiendo el movimiento y la cantidad de mercadería que tenga también. Yo no tengo ningún tipo de habilitación, por lo tanto mi trabajo es esporádico y no siempre en el mismo kilómetro. Perfecto. Bueno, ¿sabes por qué te encontrás hoy declarando acá? Sí, por el accidente que ocurrió la madrugada del 15 de marzo del 2023. Yo estaba en la ruta 2 a la altura del kilómetro 78 con unas cajas de frutas y un termo para vender café. Ese día la ruta no estaba en sus mejores condiciones, no estaba totalmente seca, había humedad por el rocío y al no haber buena iluminación, la visibilidad era bastante baja. En ese momento veo aproximadamente a las 4 de la mañana, 4:10, una camioneta blanca que iba a baja velocidad y detrás venía un camión con acoplado más o menos a la misma velocidad. El camión se ve que no ve a la camioneta, no alcanza a frenar y termina chocándola desde atrás. Bien, perfecto. ¿Qué hiciste luego de esta situación?
Bueno, apenas ocurre eso, yo me asusto porque no estoy autorizada a vender en ese lugar, no tengo habilitación. Por eso lo que hago es levantar rápido todas mis cosas y me voy a mi casa antes de que llegue la policía. Pensé que si me quedaba capaz me podían llegar a multar o a sacarme la mercadería y yo soy el sustento de mi familia y no puedo darme el lujo de perder la mercadería porque sería básicamente no poder comer o que mis hijos no puedan comer. Perfecto, no más preguntas. Gracias. Genial, muchísimas gracias. La letrada de la parte contraria desea realizar alguna pregunta. Sí, una sola como para que quede claro, ¿cómo era el clima? Hola, buenas tardes. Ese día estaba nublado, no había un muy buen clima. Gracias, no tengo más preguntas. Gracias. Genial, bueno, muchísimas gracias. Debido al tiempo y la rapidez de esta audiencia, he decidido que aunque no está previsto, tampoco está prohibido la cuestión de los alegatos de clausura, por lo que en orden del proceso, primero será la parte actora y posteriormente la parte demandada, quienes harán los alegatos de clausura. Si así lo desean, es completamente voluntario, por lo que si quieren hacerlo, pueden hacerlo. Así que letrada de la parte actora, le cedo la palabra si así lo quiere. Sí, Genial. bueno, su señoría, una vez más, me presento para concluir los argumentos de la parte actora. En el transcurso de esta audiencia se ha demostrado la responsabilidad del demandado en el siniestro vial ocurrido el 15 de marzo de 2023. Tanto la prueba testimonial como documental ratificó que el camión del demandado impactó en la camioneta de la señorita Florencia en su parte trasera. Este hecho causó daños materiales significativos en el vehículo, inhabilitándolo para el uso. Más allá del daño material, el siniestro generó graves prejuicios económicos y emocionales. La camioneta no es solo un bien, sino la principal herramienta de trabajo de la señorita Florencia. La imposibilidad de utilizarla le ocasionó pérdidas de tiempo y dinero, forzándola a contratar servicios de transportes alternativos y resultando en la pérdida de clientes. Asimismo, el vehículo tiene un alto valor sentimental para la actora, ya que es el único recuerdo de su padre fallecido, lo que agrava el prejuicio moral sufrido. Por todo lo expuesto, esta parte solicita que vuestra señoría haga lugar a la demanda en su totalidad, con costas a la parte demandada. Gracias. Muchísimas gracias por sus palabras. Le cedo la palabra a los letrados de la parte demandada por si desean realizar alegatos de clausura. ¿Lo desean? Sí, sí. Ahí nos presentamos. Bueno, a lo largo de la audiencia presentada por el día de hoy, pudimos demostrar, mediante los testimonios de los testigos presenciales, me reitero a los testimonios de Brisa Acuña, Ludmila Duarte, que el accidente fue un evento fortuito, producto de las condiciones adversas e imprevisibles de la ruta, que tampoco se ven probados en los testimonios, incluyendo el de el mismísimo actor y el conductor que manejaba el vehículo en el día del siniestro, los daños posteriormente causados. Queda como inconcluso eso, no se prestaron más detalles, no se prestaron pruebas posteriores sobre la diferencia de pérdidas respecto al patrimonio. A su vez también, respecto a uno de los testigos, se había mencionado que la fecha del siniestro era un sábado 15 de marzo, cuando en realidad fue un día miércoles, lo cual en cierto sentido invalida parte de su testimonio, poniendo en cuestionamiento si realmente recuerda lo sucedido el día de la fecha. Y por nuestra parte, disculpe. Por nuestra parte, damos por cerrado nuestra defensa hacia el demandado, eh, y no más palabras, su señoría. Genial. Bueno, muchísimas gracias a todas las partes presentes, a los testigos y a los abogados de ambas partes. Habiendo obtenido toda la prueba, se da por finalizada la audiencia, siendo las 2:05 de la tarde. Los agradezco y oportunamente en el plazo establecido por el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, se establecerá la sentencia como debe ser. Así que bueno, muchísimas gracias.